möchte deinen Atem trinken, und könnten dir zu Füßen sinken, dir allein, die wunderbar ich dein leuchtender Haar, Rauschen und Sensus war, ich dein strahlender Blick. Ich der Stimme Klang, ich besonn wie Musik. Mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume welkt, wenn sie nicht ist, der Sonnenschein. Dein Lied, mein schönes Lied, weil es allein außer Liebe liegt, sag mir noch einmal mein einzig Lieb, oh sag noch einmal mir, ich hab dich lieb. Muchas gracias para todos, muy buenas noches. Mi nombre es Andrés Gómez. Quiero agradecer al Claustro Compama por invitarme a inaugurar el recorrido de la exposición del maestro Horacio Marino Rodríguez aquí en el Claustro Compama. Una vez terminada mi interpretación, los invito a que entren al claustro a ver la maravillosa exposición del arquitecto que diseñó este lugar y muchísimos más edificios del centro de la ciudad. Acabaron de escuchar una pieza en alemán de una ópera de Franz Liszt, Dein ist mein ganzes Herz. Ahora voy a interpretar para ustedes un número de los más famosos del repertorio de teatro musical a nivel internacional. Esto se llama María, de West Side Story. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it louder, there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying. Maria, Maria.
Muchas gracias. Ahora voy a interpretar para ustedes una pieza de repertorio lírico sacro. Esto se llama Panis Angelicus.
ciudad me recuerda irremediable dolor, relájate en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz de esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Muchas gracias. Si tus ojos negros me quieren mirar, si es vivo el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. Las campanas dirán que ya eres mía, y lotas las montanas se colmarán de amor. Noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnagas curiosas te verán, eres mi consuelo.
te pareció la exposición? Excelente. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Lo que más me ha gustado, la parte de los muertos. Creo que también de alguna manera está la Universidad de Antioquia y su proyecto Cultural Centro en el Paraninfo o claustro de San Ignacio de la Universidad de Antioquia. Además de todos esos espacios, hay una gran cantidad de instituciones que están marcadas por esa oficina de la que hoy vamos a hablar, en la que padre y dos hijos y muchas otras personas trabajaron, soñaron y pensaron esta ciudad. Bienvenidos al centro, Camilo, Luis Fernando, cómplices del proyecto. Mil gracias por hacernos ver otra vez la realidad de ese centro que tiene un poco más de 200 años. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Vamos a estar en un recorrido, a algunos les suministramos sombrillas, esas sombrillas son un préstamo para que las podamos seguir utilizando en los lunes de ciudad, en los recorridos de San Ignacio, en el bicicine y en algunos otros de los espacios. Entonces las podemos usar y ahora las entregamos al final. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, muy rápidamente, para las personas que no saben y que están por primera vez en esta exposición, lo que estamos inaugurando hoy acá hace parte de un proyecto que se llama Piedra, Papel y Tijera, vida y obra de Horacio Marino Rodríguez Márquez. Esta es la quinta sala que se inaugura de las 7 que tenemos previstas. Se inauguró en EAFIT el 27 de septiembre con una muestra de la obra fotográfica de Horacio Marino Rodríguez, su vida familiar y unas reflexiones en torno al espiritismo, una práctica que cultivaron sus padres y por la cual fueron castigados por la Iglesia Católica. Luego se inauguró en la Estación Medellín el 5 de octubre una otra sala, la segunda sala, dedicada a las técnicas de construcción que cultivó el maestro Horacio Marino Rodríguez. Después inauguramos el 17 de octubre en la Biblioteca Pública Piloto la tercera sala, en la que están las técnicas fotográficas que él puso en un libro que llamó 18 lecciones sobre fotografía y que un equipo de trabajo puso en escenario. Luego la cuarta sala la inauguramos el sábado pasado en el Museo de Antioquia, mostrando el arte del dibujo y de la pintura que Horacio Marino Rodríguez también cultivó. Entonces, fuera de ser fotógrafo, constructor, arquitecto, un escritor de la fotografía, era también un artista, un pintor. Allí en el Museo de Antioquia quedaron especialmente esas piezas que dialogan también con otras pinturas de sus familiares, entre ellos Francisco Antonio Cano. Hoy estamos inaugurando aquí la quinta sala, dedicada al modernismo arquitectónico y la transformación de Medellín a comienzos del siglo XX especialmente. El profesor Luis Fernando González después nos hará un recorrido explicándonos mucho mejor de qué se trata. Los invitamos a que este domingo se presenten también a las 2 de la tarde en el Cementerio Museo San Pedro, donde se inaugura la sexta sala, dedicada al primer oficio que practicó Horacio Marino Rodríguez, la talla de lápidas, con su padre, con su hermano Luis Melitón y con su primo Francisco Antonio Cano. Estuvieron trabajando y aprendiendo ese oficio que estuvo en la base de los demás que hizo después, a partir de justamente esta actividad de hacerle honras a los muertos. Y finalmente la séptima sala, que se inaugurará el 14 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, dedicada a Horacio Marino Rodríguez Márquez como maestro, como docente, como profesor. Fue un docente de la Escuela Normal de Señoritas y de la Escuela Normal de Varones, después fue docente en la Escuela de Artes y Oficios y finalmente en la Escuela de Minas. Así que esa sería el panorama de lo que es Piedra, Papel y Tijera. Espero que en noviembre, cuando estén todas las 7 salas abiertas, puedan hacer recorridos por todas ellas. Les agradezco mucho, Luis Fernando. Entonces, tienen la palabra. Gracias. Van a comprender cómo en la misma composición que tiene el Paraninfo en la parte de allá, la tiene el claustro en este lado derecho, como lo estamos mirando, es decir, en la parte sur. Horacio Marino diseñó, normalmente se dice
que es de Agustín Gobaer. No, señor. Horacio Marino Rodríguez diseñó esta fachada y este primer patio que vamos a ver, y Gobaer diseñó la parte de atrás. Lo reconoce el mismo Gobaer cuando dice: debo reconocer al arquitecto Horacio Marino Rodríguez por el diseño del claustro del Colegio San Ignacio y el inicio de su construcción, especialmente el primer patio. Y por eso es que tienen los mismos elementos. Un eje compositivo, que es la gran portada, que ven ustedes que tiene un enorme basamento, dos columnas, es decir, columnas pareadas a ambos lados, un frontón triangular, y si ustedes ven arriba, el capitel que remata esas columnas pareadas son enroscaditos, que quiere decir unos capiteles jónicos. Estamos hablando de una composición monumental, porque había una idea de la arquitectura en ese momento: el templo del conocimiento. Era la sacralidad de esa idea del templo griego para la educación. Y en esa gran portada dividía por partes iguales, es decir, sobre el eje de simetría a ambos lados, una puerta en la parte lateral, otra puerta en la parte lateral, van a ver, es decir, una composición simétrica. Y una serie de lenguajes, que no voy a cansarlos mucho de pronto en hablar en esa forma que tiene como estriada, para hablar de almohadillados, para hablar de arcos que no son totalmente un círculo, sino rebajados, ¿no es cierto? Esos arcos rebajados, carpaneles, escarzanos, etcétera, y una serie de lenguajes en las jambas, los balaustres, los frisos, que era el lenguaje del estilo de la época. Normalmente, en esas reiteraciones simplistas hablan de que eso es arquitectura republicana. Eso no es arquitectura republicana. Es una arquitectura con un lenguaje que ellos lo llamaban de diferentes estilos: estilo sirio, estilo egipcio, estilo renacimiento francés, etc. Lo demás es una simplificación de hablar de una arquitectura republicana que no existe. Entonces, esa idea de monumentalidad, esa idea de modernizar a Medellín, de pasar de una construcción de 2 pisos en tapia a una construcción que incluía por primera vez el cemento. El cemento se comenzó a producir en Antioquia en la década del 10. Antes se importaba en barriles de Europa, venía de Bélgica, de Alemania, de Estados Unidos, etc. Y aquí comienza a incorporarse con unas mallas que también servían para consolidar y hacer estas decoraciones. Estamos hablando entonces no solo de la transformación del lenguaje estético de una ciudad decimonónica, muy simple, a una muy compleja y elaborada en el lenguaje, pero también una transformación técnica, que pasamos de la ciudad de tapia, de la ciudad de arcilla, a la ciudad del cemento, que era lo aspiracional en ese momento. Todavía no había concreto armado, había cemento, después va a haber el cemento armado y por último el concreto armado. Lo que pasa es que mucha gente confunde las diferentes técnicas y no entienden la fase que pasó la ciudad de finales del siglo XIX, de una ciudad de tapia y arcilla a una de arcilla cocida de ladrillo y después a la de cemento. Eso es lo que significa estas 2 fachadas que están a ambos lados de una iglesia que no diseñó Horacio Marino Rodríguez, sino que es de Félix Mejía y Agustín Gobaer, que también sigue el lenguaje de monumentalización. Aquella de allá de 1913 a 1915, esta es de 1917 a 1919, cuando le suspenden el contrato a Horacio Marino Rodríguez y llega Agustín Gobaer en 1920 y asume el desarrollo posterior. Alguna vez que se pierdan o por despiste, miren en la fachada sur, van a ver el cambio en el lenguaje muy sutil. Y ahora cuando entremos van a ver cómo cambia el lenguaje del primer patio con el segundo patio y el torreón, porque ya es la obra de Agustín Gobaer, que va introduciendo elementos góticos, flamencos, flamígeros, etc. Y lo va a rematar en el torreón, que es de 1925. Son fases diferentes en donde entran personas diferentes con lenguajes que parecen idénticos, pero que no lo son. Y que nos hablan de una percepción estética. Entonces, al interior vamos a mirar
los diferentes momentos de la oficina de Horacio Marino Rodríguez. Vamos a mirar de dónde procede su formación autodidacta, de dónde toma los referentes arquitectónicos, pero cómo él incorpora esos referentes para hacer su propio lenguaje, que no es como mucha gente piensa, una copia burda, sino una creación a partir de la apropiación de unos lenguajes historicistas, eclécticos y demás. Entraremos primero, donde queda el teatro, a mirar el gran telón, y posteriormente subiremos al torreón a mirar otros referentes arquitectónicos, bajaremos al deck para mirar los 5 momentos que consideré importante dentro de la oficina de Horacio Marino Rodríguez, y ahí terminaremos en lo más importante de todo el recorrido, que es en el cóctel. Entonces, hay que agradecer a Confama, a Sergio Restrepo, a Taller 7, al Proyecto, a Mauricio Carmona, que debe estar por ahí, a Wallace Beira Mazuco, obviamente a Juan Camilo, por este proyecto que vamos a ver ahora al interior. Entonces pasamos por aprendiéndonos ya la gran portada y el eje de ceremonial que nos habla de un templo de conocimiento a ese primer patio. Buenas noches a todos los que están haciendo los trámites. Queremos sacarles un poco de ensimismamiento para que miren ese telón que de pronto está ahí y no han visto, que quiere ser una síntesis de toda la obra y de las propuestas de Horacio Marino Rodríguez, donde están las que propuso y las que aún permanecen pese a la violencia contra la memoria y el patrimonio en la ciudad. En el centro está el diseño del Circo Teatro España, que fue uno de los sitios polifuncionales de la ciudad, donde se hacía no solo las corridas de toros, zarzuelas, operetas, sino donde se comenzó a proyectar cine después, en la noche después de las corridas de toros. Esa edificación, que estuvo en las décadas del 10, del 20 y del 30 y fue demolida en los años 40, es en la zona de Girardot, con la calle Perú más o menos, en esa manzana que se llamaba el barrio del Circo, durante un tiempo se conoció allí. Es una arquitectura neocolonial. En el centro, en la parte superior, sobre el eje de composición que hicieron Wallace y Mauricio Carmona, está esa escultura, que es una de las 3 que remata el edificio Víctor en la calle Boyacá, que es hechura de Bernardo Viejo, pero diseño de la oficina de H.L. Rodríguez. Y a la izquierda está el diseño original, precisamente el diseño original del edificio Víctor, no la obra como quedó, porque la composición fue variada posteriormente. Uno de los edificios más representativos de la década del 10, donde el manejo del ladrillo se combinaba también con los elementos del trabajo vidriado, cuando comienzan las vitrinas a ser importantes en Medellín para el comercio y la exhibición. Eso que Walter Benjamin llamó en el libro de los pasajes la impudicia de la mercancía, comienza a tomarse la ciudad, y los zócalos y el primer piso y el vidrio aparecen como elemento determinante, como ustedes lo ven que van a ser un elemento más transparente. Pero ese edificio Víctor va a cambiar porque el elemento central va a ser más vertical y el elemento central sube, y los dos laterales van a ser torreones, que es la obra que aún permanece en la calle Boyacá, y es uno de los ejemplos significativos, junto con el Paraninfo y el claustro de Confama, de la obra de Horacio Marino Rodríguez, que pese a los avatares permanece en la ciudad.
Sigue el edificio Ortiz, que ya no se llama, no lo conoce la gente como el edificio Ortiz, sino como el Continental, que todavía existe, porque ahí estuvo la librería Continental, en todo Palacén, con la avenida 1 de Mayo. Ha sido transformado, pero fue un edificio muy interesante porque seguía los ejemplos del modernismo de Viena, a ambas fachadas, a un lobby que tiene 4 machones y que era permeable sobre toda la esquina, lo que muestra la destreza y el conocimiento de la ciudad, lo que se les olvidó a muchos arquitectos, de darle importancia y jerarquía a la esquina. Y como ven ustedes, en las fachadas laterales hay un segundo cuerpo de ventanas enmarcadas, posteriormente unas terrazas retraídas con elementos de que nos hablan de esas arquitecturas modernistas. Este es un edificio de los años finales de los 20 y principios de los 30. Ya otro ejemplo en el otro extremo, que es muy similar en términos de composición, porque son 3 calles, es el edificio que se hizo inicialmente para droguería Aliadas. Todavía permanece. Está entre los edificios Carré y Vázquez sobre Carabobo, muy deformado, muy cambiado, pero que todavía tiene algunos elementos que lo significan. Cuando vuelvan a pasar por Carabobo, van a encontrarle en los antepechos de las ventanas unos bajorrelieves realizados por Bernardo Viejo, que nos hablan de los procesos de la farmacopea, es decir, la elaboración de elementos de medicina, y hace una referencia a la destinación de ese edificio para la actividad de la farmacéutica, que es en el extremo derecho. Y entre el Circo Teatro España y el de Droguería Aliadas está Uribe Ángel, como se le conoció también, de la Fábrica Nacional de Chocolate, un edificio que queda ahora en lo que es en la zona del Hueco, demolido también, transformado también, que nos habla de esas arquitecturas racionalistas o protorracionalistas más bien, de superficies planas, sin decoraciones, en donde se... de Horacio Marino Rodríguez. Sí, es la de Bernardo Viejo, que está en el edificio Víctor, que habíamos hablado, una de las 3. Entonces, hay que hablar, y ahora lo miraremos, que la ornamentación arquitectónica se convirtió de por sí en un oficio muy fundamental en la ciudad de final del siglo XIX y de principios del siglo XX, y hubo grandes artesanos que se dedicaron a la ornamentación, grandes artistas a la ornamentación arquitectónica, no solo Bernardo Viejo, sino pioneros como José Antonio Cano, hermano de Francisco Antonio Cano, que van a mirar ahora cuando miren el edificio Pasaje Mejía, porque él se mató haciendo la ornamentación del Pasaje Mejía en el Parque Berrío, y a partir de eso entró en el olvido, pero fue, digamos, un pionero de la ornamentación arquitectónica en Medellín. Seguimos entonces hacia el Torreón. A los señores que quedan en las trámites, muchas gracias.
lenguaje, que ya es la obra de Agustín Gómez. Ustedes ven el tipo de arcos y el tipo de textura que se parece más a lo que hoy es el Palacio de la Cultura, el antiguo Palacio Departamental, en sus formas grises y también en las columnas, en sus diferentes elementos de la basa, el fuste, el capitel, el arco, la forma del arco. Es un lenguaje que además, si ustedes ven allí a la derecha, son arcos apuntados, es decir, como elementos góticos, que es un elemento que trabajó, un lenguaje que trabajó mucho Agustín Gómez. El lenguaje inmediatamente cambia, si ustedes lo perciben, no tan sutilmente, sino muy evidentemente, es el cambio de lenguaje y de arquitecto que intervino allí. Aquí las personas altas tienen que tener precaución. Por favor, señor disponiendo, a ver si cabemos todos. Se van ocupando. Cuidado con la cabeza. Ahora que voy justo, ahí está. Se tiene una rayita. Todos sabemos, yo creo que todos sabemos si nos arrejuntamos, por lo cual se hizo este espacio un poco más íntimo. Van a encontrar una urna que tiene una serie de instrumentos y equipos de la oficina de Horacio Marino Rodríguez, desde un sacapunta, ahí lo ven que está instalado, le falta una manivelita, pero sacapuntas, tiralíneas, las cuchillas para los que trabajamos. No quiere decir que yo tenga mucha edad, pero yo trabajé en papel pergamino y también con cuchilla limpié la tinta que se regaba. Entonces hay desde la cuchilla, los tiralíneas, las puntas de diferentes calibres, etcétera, etcétera, para hablar un poco, ambientar un poco ese aspecto de la oficina de H.M. Rodríguez, que ven ustedes allá, H.M. Rodríguez Arquitectos Constructores, que era como se reconoció en la ciudad. Pero la idea también es aquí, y ahorita van a pasar uno a uno, y le pedimos a un descendiente de la familia Horacio Marino que abra este libro que está ahí para que se sorprenda. Por favor, por Mariluz, una de las principales aportantes a los elementos que están en esta vitrina y en las de abajo. Entonces, cualquier visitante a la exposición va a tener oportunidad de abrir el libro y ver planos o reproducción facsimilar de planos de la obra de Horacio Marino Rodríguez. Aquí está la fachada que vimos en el telón, reproducido en el plano. Mariluz, pasemos el que sigue. Del Circoteatro España, el edificio para Diego Escobar, aquí en Medellín, una fachada, una propuesta muy mudeja, muy mudeja, en una de las estéticas que empleó. Sigamos, Mariluz. Este es una fachada para la casa de Ramón Arango, es uno de los proyectos tempranos. Ahorita cuando miremos allí en las diferentes etapas de Horacio Marino Rodríguez, es la arquitectura temprana de él, muy modesta, pero muy significativa también en la transformación de esas viviendas de 1 o 2 pisos. Sigamos. ¿Esos son dibujos, cierto? ¿No fotografías, dibujos? No, son tomados de reproducción de las fotografías que le tomó Melitón Rodríguez a los planos de Horacio Marino Rodríguez, por lo cual sobrevivieron, porque muchos planos desaparecieron. Y entonces aquí lo que hicimos fue un ejercicio de volver facsimilar ese plano para dar esa idea del plano. Esta es la fachada del pasaje Mejía. ¿Qué tal, Mariluz? ¿Cómo lo ves?
el pasaje Mejía, Donde que se estaba mató. contigua, aquí es donde se mató José Antonio Cano, haciendo la decoración arquitectónica, Se cayó de una- al lado derecho de la catedral, de la Candelaria, que en ese momento era la catedral, y que ahora es la Bolsa de Medellín, el pasaje de la Bolsa de Medellín, ese es el pasaje Mejía. Y entonces, bueno, este es un diseño para una casa en Cali, ¿no es cierto? Una casa de campo en Cali, se llama. Y miraremos aquí una serie de edificaciones de diferentes momentos. Una planta de, esta es de donde, perdón que me olvidó, Colegio Santa Librada. el de Santa Librada de Neiva, una planta, porque ustedes van a ver que Horacio Marino Rodríguez no solo trabajó en Medellín, sino falta estudiar la obra que él hizo en Cali, Palmira, Pereira, Armenia, Manizales, Bucaramanga, Montería, donde tuvo oficina con un socio cartagenero y que diseñaron y construyeron obra en Montería, algunas de las cuales todavía permanecen. Eso es lo que muestra también en la dimensión nacional que tuvo Horacio Marino Rodríguez y H.N. Rodríguez, porque después Nel Rodríguez fue arquitecto en Bogotá en el Ministerio de Educación y tuvo una obra muy representativa también a nivel nacional. Es decir, es una obra muy sólida, muy profunda, que deja atrás esa idea simplista de copiones, de externalidades, que siempre ha predominado en una historia de la arquitectura perezosa que no ha hecho investigación. Los mismos errores como vamos a ver ahora. Entonces por eso ustedes ven, no solo en la edición facsimilar, sino en los cuadros que están ahí, las diferentes obras, y quisimos hacer una síntesis tanto de Manizales, del cementerio de Manizales, que trabajó mucho, la planta y otras de las fachadas del el Circo Teatro España, de detalles de Montería, de Santa Librada en Neiva arriba, de un proyecto de Palacio de Gobierno en Cali, para mostrar diferentes momentos. Pero hay otra cosa todavía más importante que ustedes no han percibido, y es que en las tres esquinas hay tres obras que señalan tres puntos de orientación. En la de allá está el Monumento al Salvador, y si miran en la ventana, allá está el Cerro del Salvador, y es el pedestal del Monumento al Salvador que se había planteado Monseñor Caicedo para celebrar el fin de la guerra de los 1000 días, pero Horacio Marino Rodríguez diseñó el pedestal y pusimos la foto del pedestal sin la escultura, porque eso fue lo que hizo Horacio Marino Rodríguez. Posteriormente llegaría la escultura y está orientada hacia el Cerro del Salvador. Desde acá se ve se ve la escultura, desde aquí en la terraza. De la terraza, es decir, la persona después del día puede venir y mirar y hacer la correlación, pero miren allá el Cerro del Salvador. Si miran acá, está en relación con el Paraninfo, pero sobre todo para que puedan mirar también qué es la torre del observatorio, que continúa el frontón y remata que esto era un observatorio construido como tal. Y en la otra, al pararse aquí, van a mirar hacia dónde, hacia el Cerro Bolívar. Es mi gusto, pero bueno, no se trata de que me den gusto a mí, se trata del gusto de la ciudad y de los turistas. Pero para mí, este proyecto era más ambiental y tenía una visión de la ciudad muy interesante. Y de hecho desde allí se comenzó a trabajar mucho la arborización de Medellín, porque durante mucho tiempo allí se produjo las plántulas para la arborización y la primera silvicultura urbana, cuando Medellín trabajó mucho el árbol, introdujo el árbol antes que el automóvil y los depredadores lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Bueno, pueden mirar, circular, mirar ese plano un momento y enseguida vamos al deck. Sí, señora. ¿Cómo murió el señor José Antonio Cano está en un andamio haciendo unos aplazando ya en el monumento para la traída de la escultura. Hubo un primer proyecto que muchos lo confunden, que hizo Carlos Arturo Longas en 1902. Ese diseño de Longas no se hizo. El que se hizo fue en la década del 10, el de Horacio Marino Rodríguez. Aquí se han adjudicado muchas obras a quienes no son los autores. Y sobre el mismo sitio han habido diferentes proyectos.
No, todo el mundo. Sí, todo el mundo. Bueno, vamos al deck y ahora pueden regresar. Bueno, está el busto de Horacio Marino, que es San Horacio, que está peregrinando. Es de una propiedad. Muchos de los objetos que están aquí es propiedad de Marino, quien nos ha colaborado. Sí, me gusta. Bien, amigos, les queremos invitar una vez, desde hoy hasta el 30 de diciembre, vamos a tener, esperamos poder tener la exposición en nuestro claustro. Nos sentimos honrados de poder tener al maestro aquí. Todavía existe. Si pasa con alguien, también inteligentes que se formaron como autodidactas, que aprendieron por sí mismos. Ahora bajamos a caso de Dios, les ha casado de un visitante chocoana, aquí, que me hablaba que sí era hermano de Benito Rodríguez. Una de las razones por las cuales se hizo la exposición a Horacio Marino Rodríguez era la trascendencia de Horacio Marino Rodríguez, la importancia que tuvo, pero también el silenciamiento sistemático a su personalidad y a su obra, sabiendo lo que él había aportado. De hecho, él es el que le enseña a Melitón la fotografía y abandona la fotografía y deja un legado, el libro de 18 lecciones de fotografía, y se dedica a aprender arquitectura. Entonces van a ver ustedes allá una serie de libros que nos habla del proceso de aprendizaje autodidacta, donde por ejemplo van a ver el libro de historia de los estilos arquitectónicos, está en francés, lo pronunciaría bien Juan Camilo en francés, pero yo tengo un francés como Uribe al inglés, más o menos así, entonces no lo pronuncio. Entonces, historia de los estilos e historia de la construcción de Etienne Barberón fue un elemento clásico, fue digamos un libro clásico que se empleó desde su primera edición de 1888 en París y tuvo innumerables traducciones al español y circuló por toda América Latina hasta muy entrado en los años 30 y 40. De hecho, en la Universidad Nacional todavía hay libros de Etienne Barberón sobre la construcción y sobre la arquitectura. Y allá está firmado el libro Historia de los Estilos de Etienne Barberón, firmado por Horacio Marino Rodríguez con fecha de 1899, en el momento en que estaba aprendiendo arquitectura por sí mismo, en un proceso de aprendizaje. Si bien él estudió en el Colegio del Estado, y en el Colegio del Estado se daban rudimentos de geometría, de perspectiva, en esa intención de la clase vigente por transformar esa sociedad heredada en la colonia, que solo pensaba en la teología, en el derecho, en la jurisprudencia, en la medicina, para convertirla en técnica, y que era muy importante el dibujo, la geometría y la perspectiva, como también los idiomas, el inglés, el francés, etc. Uno se sorprende, en estos días leía la autobiografía de Camilo Antonio Echeverri, como cuando él termina su educación entre primaria y secundaria, ya hablaba francés, inglés e italiano, en una Medellín en medio de los montes. Por ello, ellos mismos, ahí vemos un tratado en francés y otro tratado en inglés. Lo interesante, si pudiera verse el libro, es que comienza un diálogo, lo que llamarían ahora los teóricos una intertextualidad, porque tiene comentarios a lápiz de lo que está de acuerdo o lo que no está de acuerdo, y comienza a dialogar. Ese proceso de aprendizaje, que es el que va a llevar al libro del constructor, que está allá, que son 3 tomos, como señalé: materiales de construcción,
Construcciones Civiles y Lecciones de Arquitectura, donde hay una edición original, el primer tomo de noviembre de 1919, el tercer tomo desde febrero de 1920. Hicimos en la Universidad Nacional una reedición del libro, reunidos los tres tomos en uno solo, por eso está allá. Recoge algunos elementos del aprendizaje en los tratados, en la manualística y demás, pero también hace un diagnóstico de la ciudad y de su materialidad. Por eso no solo es una copia, sino una interpretación aplicada al medio local, y por eso habla de qué materiales hay en la ciudad, con qué se construía, y sobre todo diciendo, de esto tenemos, se hace bien, se hace mal, hace un diagnóstico y dice, de esto no tenemos, y el futuro de la ciudad se va a hacer de esta manera. Si bien no se aplica, debemos aprender, como el concreto armado. En ese momento se había abierto la empresa Cemento Antioqueño, que funcionó alrededor de 4 o 5 años, se cerró y hubo que esperar que apareciera después la nueva fábrica cementera, pero desde esa década se está hablando de la importancia del cemento. Pero la arquitectura también es representación. Por eso ustedes ven aquí un juego de Gabriel Montoya, de la Escuela de Minas de finales del siglo XIX, donde lo que dibujaba una litografía tomado en los 5 órdenes de arquitectura del lado de allá, que nos habla de las formas de representación y la estilística, pero sobre todo este cuaderno valioso que es de Horacio Marino Rodríguez, que se llama Dibujo de Construcción. Los dibujos que ven ahí son fotocopias del interior de esta libreta de Horacio Marino Rodríguez, en donde nos muestra texturas en ladrillo, en piedra, pero también elementos de madera, estructuras de entrepiso. Estos dibujos fueron los que sirvieron para la ilustración del libro del constructor. Como fue el pionero del grabado, de la sincografía y del grabado, él mismo grabó, pasó de aquí a los grabados que después imprimieron el libro que está allá. Es decir, que esto nos muestra una secuencia también de ese proceso, no solo de aprendizaje de las estéticas, sino de algo tan importante que se ha olvidado, que es la representación arquitectónica, la abstracción de las formas y el espacio, y sobre todo de los lenguajes de la representación, que son tan importantes como los lenguajes materiales de la arquitectura, porque estamos dedicados solo a mirar la externalidad y no el proceso previo, y aquí nos mostramos también ese proceso previo que nos llevan hasta estos planos de la oficina de copias heliográficas de H.M. Rodríguez para un proyecto de ampliación de la siderúrgica de Antioquia, que ya no estaba Horacio Marino, que había muerto en 1931, pero que había seguido con el legado. Entonces aquí, en estas vitrinas, están los procesos de aprendizaje, están en los procesos de incorporación de ideas. Y en los paneles que están perimetrales van a encontrar lo que yo considero los 5 momentos de la oficina de arquitectura. Cuando ustedes cogen los textos de historia de la arquitectura en Medellín, dice, la oficina de H.M. Rodríguez fue la primera oficina fundada en Medellín. No es cierto. Y eso no le quita nada la importancia de la oficina de H.M. Rodríguez. Porque ya hubo antes, 10 años antes, otras oficinas y muchas oficinas más, como la de Joaquín Pinillo, la de Antonio J. Duque, la de Olarte, etcétera, etcétera. Horacio Marino Rodríguez comienza en 1899 ese proceso de autoaprendizaje y en 1902 hace su primer ejercicio de oficina en la misma época en que Francisco Antonio Cano con Gabriel Montoya montan también su oficina de arquitectura, compiten entre ellos dos y participan en concursos en ese momento. 1902 hace sociedad con Salvador Ángel, una sociedad que duró muy poco tiempo. Después entra a otra sociedad con Manfredo Mejía. Yo no le voy a hacer el recorrido por panel, ya lo van a ver que está por momentos y en cada momento hay obras arquitectónicas. Por ejemplo, este momento con Ángel y Rodríguez, la agencia de arquitectura, está el diseño de la casa. Mire la firma Ángel y Rodríguez de 1902
el diseño de la casa de Ramón Arango, un comerciante de Medellín. Entonces cada momento tiene su impronta arquitectónica. Después hace una sociedad con Manfredo Mejía, ¿no es cierto? Y una sociedad de puentes, ¿no es cierto? Y ahora hasta dice, estamos volviendo con yeguas, también señala para hablar porque son equipos, y es un taller muy interesante, porque le pedían a la gente, de Jericó le mandaban las medidas, las características, y ellos diseñaban los puentes, los prefabricaban y los llevaban, compitiendo con los puentes que venían de Estados Unidos importados. Una sociedad que parece no terminó muy mal, no voy a hacer chisme en contra de Manfredo Mejía, pero le dejó muchas deudas a Horacio Marino Rodríguez y le tocó difícil volverse a reponer según lo que encontramos en el archivo histórico de Antioquia. Ese segundo momento de Manfredo Mejía y Horacio Marino Rodríguez pues no solo importante en los puentes, sino también en las obras arquitectónicas que construyeron en ese momento. Un tercer momento es Horacio Marino Rodríguez solitario, que es el momento más rico, más diverso, en la década del 10, donde gana, por ejemplo, en los años 10 en Medellín, en ese proceso de modernización, él no solo hace el paraninfo, sino que, por ejemplo, van a ver ustedes el Banco Alemán Antioqueño. ¿Por qué es importante el Banco Alemán Antioqueño? Porque ganó el concurso de fachadas de esos años, se premiaba la mejor fachada para mejorar la arquitectura y la estética de la ciudad. Pero normalmente hablamos de los concursos de fachada, pero no de los fallos y los veredictos de los jurados que nos hablaban de la certeza de esa arquitectura, de lo verosímil que sería. Hay muchos críticos de la arquitectura que más llaman republicana, que le llaman ponqué noble o copias e insulsas, que no tienen sentido, que porque replican en latón lo que en Europa se hizo en mármol. Y ellos decían, es que lo importante no es que sea el material, sino que parezca el material, que sea similar al material. Y ese acto era un logro no solo material, sino estético. Entonces, ese edificio, el Banco Alemán Antioqueño, una sociedad colombiana alemana, que tenía sucursales en Hamburgo, tiene unas arquitecturas que de hecho emparentan y relacionan el mundo alemán con la ciudad de Medellín, lo que nos muestra también esa destreza estética de plasmar ideas muy sutiles y expresarlas en la materialidad arquitectónica. El cuarto momento es cuando forma, sí, por primera vez H.M. Rodríguez e hijos. Solo en ese momento, en 1920, se constituyó la sociedad H.M. Rodríguez. Y ahí entra con Martín y con el negro Rodríguez, el otro hijo muy invisible, porque más que la arquitectura se dedicó a la administración. Y ese es un periodo que inicia muy bien y que va de 1920 a 1925, cuando llega un chacho como Bernel Rodríguez, que hace un cambio y un viraje muy profundo a la oficina de arquitectura. No quiere decir que en el 2025 no haya hecho obras importantes. Una obra tan significativa como el Banco Republicano, que quedaba en el costado occidental, en Bolívar, con Colombia, que es uno de los edificios de más belleza arquitectónica, de más calidad arquitectónica, con su cúpula y que daba una iluminación cenital y la triple altura que tenía ese espacio interior. Nos habla de una riqueza arquitectónica y de la destreza de Horacio Marino Rodríguez, que de hecho él señalaba como una de sus mejores obras, de la cual él se sentía más satisfecho. Después del 25, cuando ya entra el quinto momento de la oficina de H.M. Rodríguez, yo termino en el 31 la exposición de Horacio Marino Rodríguez, después seguirá Enel y Martín manejando la oficina, después llegaría John Sierra y otros personajes a la oficina hasta los años 70. Yo simplemente cierro esos 5 momentos en el 31 y en ese momento comienza una transición hacia el modernismo, hacia el proto-racionalismo, hacia el Art Nouveau, hacia el Art Deco y otras estéticas que fueron significativas y que el expresionismo que manejó Nel y Martín, y que es el momento en que ellos ya vuelan, donde ellos comienzan, Martín, a escribir los textos más destacados sobre arquitecturas contemporáneas, y que es el alejamiento ya
de Horacio Marino Rodríguez, que ya entra en su proceso de retiro. Él se retira en la oficina en 1930 y muere en 1931. Entonces ustedes van a ver en cada panel los diferentes momentos y obras significativas. Quedan por fuera muchas más, pero lo que significa esta exposición es la trascendencia de Horacio Marino Rodríguez, de formarse él mismo y formar un legado, no solo en sus hijos, que lo proyectan hacia la década, hacia el siglo XX, sino de las transformaciones materiales y estéticas de la ciudad, y en el cual él tiene un papel muy significativo y trascendental, al punto de que, olvidando su nombre, aún sobreviven a la barbarie, al destrozo arquitectónico del centro de Medellín, obras como en la que estamos aquí en el claustro, en la primera etapa, o el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, o la litografía de Coltabaco que queda cerca de la Alpujarra, en Palacé, y otra serie de obras de mucha trascendencia. Así que los invito a que estén en esta exposición. En la investigación encontramos unas referencias, pues ya las conocidas, a Horacio Rodríguez antes incluso de ser fotógrafo interesado en la arquitectura o aprendiendo con Erasmo Rodríguez. ¿Por qué no cuentas eso? Porque es así como una especie de momento cero tal vez, ¿no? Sí, hemos hablado de los aprendizajes autodidactas en los libros, pero hubo los aprendizajes prácticos con Erasmo Rodríguez. Erasmo no tenía que ver con la familia, eran de apellido Rodríguez, pero no eran de la misma familia. Y Erasmo fue también otro autodidacta que trabajó en muchas obras importantísimas de la ciudad, muy olvidado. Él hizo la portada inicial de ladrillo del cementerio San Pedro, hizo el diseño del Club Unión original, que muchos adjudican a Carlos Carré, fue fontanero y llegó a ser ingeniero municipal, pese a su autodidactismo. Entonces él fue un experto en el ladrillo, y eso lo aprendió Horacio Marino Rodríguez con Erasmo Rodríguez. Desde 1887 estaba allá. Mucho antes de la fotografía ya tenía escarceos y tenía una práctica matérica, una práctica directa con la materialidad, lo que hace todavía muy significativo que pueda hablar con propiedad de los materiales en el libro del constructor. Ahora era hijo de unos espiritistas y primo de Fidel Cano, de María Cano. Había realmente una familia muy liberal que honraba cierto tipo de intelectuales, como en este caso el liberal radical como nosotros. Si tienen alguna pregunta, o si no, vayan a recorrer y vamos comentando, vamos conversando y pasamos a lo más importante. El que compre el libro tiene derecho a más cartel. Descuento. El plan regulador de Medellín. No, es que tenemos que hablar. Con él. No, yo tengo un trabajo, en estos momentos yo tengo un trabajo de Martín. Ay, qué emocionante, siento que esta ha sido de las más bonitas con explicaciones. Todas han sido. Comentada, me ha parecido la más difícil. ¿Por qué le pareció más linda esta? Por comentada, porque las otras uno va y mira y medio chismose. Para él. ¿Ese qué hago?
Si tengo la localización, pues no diría en este momento con precisión, yo lo tengo localizado en un mapa. Pero es que sí, algunas cosas. Pero no estaban de la hora, no, es diferente. Porque eran pequeños puentes que iban haciendo, no eran grandes puentes circulares. Que les quitemos. Yo vivo a 2 cuadras de la estación como el Bicentenario, en la tierra de
Empezamos con canto de ópera en la zarzuela San Ignacio. Fue una especie de serenata para Horacio Marino, muy emocionante. Bonito la interpretación. Sí, fue una iniciativa que tuvo en estos días Claustro con Fama para un evento que tuvo con niños y que yo vi, me enteré de él y le pedí a Sergio y a Sebastián, que hicieran también por esta inauguración un canto desde el balcón, se llama. Y obviamente la intervención de Fernando en el recorrido fue muy útil para comprender muy bien el recorrido de Horacio Marino como arquitecto, constructor. Hay una sorpresa muy linda de su vida rica. Emocionante. Sí, estuvimos a punto de cancelar esos días porque Claustro con Fama tiene pensado hacer allá un trabajo de renovación, de repotenciación, ¿no? Porque eso probablemente haya que revisarlo en términos de la existencia. Y afortunadamente se logró aplazar esa intervención y la oficina de H.M. Rodríguez se pudo armar allá en el Torreón, en un lugar especial, además una salida a la terraza de donde se puede ver la ciudad y su arquitectura. ¿Qué sigue? ¿Ah? ¿Qué sigue? Bueno, esta es la quinta inauguración y el próximo domingo en el cementerio Museo San Pedro a las 2 de la tarde vamos a inaugurar la sala en la que podremos apreciar los trabajos que hizo Horacio Marino como tallador de lápidas, con su padre, con su hermano, como constructor local. Esa es la más próxima. Y por último, la séptima sala será el 14 de noviembre en el Paraninfo Nacional. Bueno, Juan Camilo, felicitaciones. Están ubicando a Horacio Marino en la estatura que se merece. Un abrazo y felicitaciones. Gracias. Bueno, hablamos pues. Bueno, felicitaciones, pues, hasta luego. ¿Amas a los Rodríguez o no? Claro, si yo salí de ahí. ¿Cómo te sentís orgullosa de ellos o no? ¿Cuáles te gusta más? ¿Como fotógrafo o arquitecto? ¿O como todo? Como todo, es que él es un todo. Ah, bueno. Él es un todo. No te puedes separar. Bueno, ahí. No, contenta y aprendiendo mucho, porque me ha sorprendido que muchas de las cosas que han contado, la familia no las sabía. Bueno, un abrazo pues. Oiga, no.
Horacio Marín.